¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en mi fábrica de tierra negra. Estoy en mi fábrica de super abono. Así es, familia, y es que una buena parte de la tierra que yo uso para sembrar todas las plantas salen de este patio, salen de este jardín. Porque todas estas hojas que se van secando, todas estas hojas que van cayendo de este árbol de mango y de todas las plantas que están aquí en este patio, yo me encargo de recogerlas todas y con ellas fabricar uno de los mejores abonos o tierra para sembrar todo tipo de plantas. Así que familia, yo los invito que a partir de hoy ya no tiren sus hojas secas a la basura, ya no las quemen, porque les voy a enseñar un proceso sumamente fácil para convertir todas las hojas secas en la mejor tierra negra que ustedes hayan probado. Y al mismo tiempo, este es uno de los mejores abonos orgánicos que existen y que además está probado por la naturaleza. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo los voy a invitar que se queden hasta el final para que no se pierdan ningún momento de este video que es tan interesante. Porque si a usted le gustan las plantas, le gusta tener árboles frutales o le gusta tener muchísimas flores en su casa, en su patio, en su jardín, pues la verdad que este video le interesa. Y sin más, miremos cómo se hace este proceso. Todas estas hojas las he estado recolectando durante todo este tiempo para hacerles este video del paso a paso desde esto hasta que tengamos ya todo esto convertido en tierra. Bueno, mi gente, aquí estamos listos. Vamos a hacer en este balde o en este pequeño cubo que tengo acá. Recuerden que para este proceso de tierra de hojas, pues le hemos abierto agujeros por varios lados a nuestro recipiente para que haya una correcta aireación por todos lados, ¿verdad? Y de esa manera pues se acelere ese proceso. Vamos a comenzar esto que es tan simple, mi gente, que lo único que ustedes van a hacer, vamos a tomar algunas hojas y si se le agregan pues palitos más gruesos, pues eso van a demorar mucho más. Otra cosa es que todo esto yo lo voy a llenar hasta acá y se nos va a hacer bien poquito, se nos va a hacer hasta abajo, así que voy a ponerle un poco más. Y voy a ponerle más. Yo le agrego también un poquito de tierra para que esto aligere el proceso. Como ustedes saben, pues la tierra tiene ya ciertos microorganismos y si va una que otra lombricita por ahí, entonces es mucho mejor porque el proceso se nos aligera. Es bien poquita tierra la que le estoy poniendo. Vamos a poner más hojas. Miren mi gente, aquí no importa si usted las pone bien apelmazaditas. Si ustedes se fijan, verán que aquí abajo, aquí está el cemento ya, pero aquí abajo esto ya es tierra, miren. Prácticamente ya las de abajo ya se están haciendo, entonces eso nos aligera el proceso también. Ponemos un poco más. De esta manera súper fácil. Le agrego un poquitito de tierra y lo vuelvo a cubrir con hojas. Yo tengo toda esta cantidad de hojas acá, miren, porque ya días que quiero hacerles este video completo. Miren, la estoy metiendo a presión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya para terminar, voy a echarle otro poquitito de tierra. Vean que lo que hago, lo que le echo de tierra es bien poquito, porque prácticamente no necesita nada. Así que esto está bien acá. Lo termino de llenar. ¿Y qué es lo que va a hacer que este proceso se haga rápidamente? Pues esto que tenemos aquí, que es el agua. El agua va a hacer que estas hojas, estando ahí adentro, se descompongan rápidamente. Y los microorganismos que tiene la tierrita que pusimos, va a comenzar a convertir esas hojas en sustrato tan especial para nuestras plantas. Así que lo dejamos aquí porque ya está bien humedecido, ya está saliendo por acá. Y yo les muestro el proceso paso a paso, cómo va esto
durante varias semanas. Así que no deje de ver el video hasta el final. Estas hojas yo las tengo acá en un saco. Vean cómo está de lleno hasta acá. O sea que si usted, mi gente, tiene un saco en su casa, perfectamente bien lo puede usar. Puede tener en una bolsa plástica. Solo le abre unos agujeritos abajo a la bolsa. Esto lo vamos a tener en la sombra, no lo vamos a tener bajo el sol. Va a estar en la sombra porque en la sombra se aligera el proceso de descomposición. Otra cosa es que si no hay lluvia, pues no hay problema, se puede tener destapado. Pero si hay mucha lluvia donde usted está, pues lo puede tapar un poco para que tanta agua pues no esté lavando y llevándose todos los nutrientes. Familia, y mientras seguimos con este interesantísimo video, les recuerdo que si todavía usted no está suscrito a este canal, puede suscribirse, es completamente gratis. Dele me gusta también a este video si le está pareciendo útil. Comparta además este video porque recuerde que compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Han pasado ya 2 semanas desde que pusimos nuestras hojas secas para fabricar nuestra tierra de hojas. Y como ustedes pueden ver, pues ya el nivel ha bajado considerablemente porque esto se hace bien poquito. Les muestro aquí cómo va ya el proceso. Aquí con nuestra tierra de hojas, miren ustedes cómo se va haciendo ya todo esto. Para que este proceso se dé rápidamente, esto tiene que estar húmedo todo el tiempo. Y luego vamos a dejarlo en reposo de nuevo. Así que regresamos en unas 2 semanas. Le voy a decir que han pasado 30 días y pues le podemos dar más tiempo, pero quiero enseñarles cómo está a 30 días ya de haber comenzado. Y vean ustedes, esto porque está bastante húmedo, pues se ve así. Aquí solo se ven ya los palitos de las hojas, el palito del centro de las hojas. Pero todo esto que está aquí ya lo podemos usar en este momento. Si usted gusta también lo puede dejar más tiempo, que se siga descomponiendo un poquito más. Y lo mismo le va a dar, porque como solo son hojas secas, dentro de la maceta se sigue descomponiendo, sigue soltando todos los nutrientes que tiene y va a estar alimentando esa planta también por mucho más tiempo. Familia, y ya después de un buen tiempo, vean todo lo que tengo aquí. Esta es una maceta, una macetera, la verdad que bastante grande. Y vean, todo lo que tengo aquí es el trabajo, es el proceso ya de varias semanas. Todo esto que está aquí es tierra de hojas secas. Vean qué maravilla. ¿Quién va a decir que esto antes eran un montón de hojas secas? Y vean cómo está por aquí. Yo lo he ido llenando y ya tengo bastante por aquí. Vean qué belleza de tierra o de sustrato o de abono. Porque cuando ya tenemos esta tierra de hojas secas, así en este punto, la podemos usar así directamente, así como está esta. La podemos usar también mezclándola con tierra negra. O la podemos también usar como abono. Ponemos una buena cantidad de esta tierra de hojas secas encima de las macetas y también va a servir de esa manera como un súper abono. La verdad que este es uno de los mejores abonos porque estamos haciendo de la misma manera como hace la naturaleza. Así como la naturaleza se nutre con todos los abonos orgánicos que dan la misma naturaleza, así lo estamos haciendo nosotros, pero en una escala mucho más pequeña. Si usted siembra una planta en esta tierra, va a crecer una planta frondosa, grande. Va a tener unas floraciones espectaculares también. Así que yo los invito a que hagan esto en su casa. No tiren las hojas secas, no las quemen, porque las convertimos en esta maravilla. Vean. A mí, como siempre les digo, pues me ha encantado hacer este video. Y yo espero que a ustedes les haya gustado también ver este proceso tan maravilloso que es hacer este abono orgánico de hojas secas. Como siempre, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.